Cuando era pequeña yo vivía en Zaragoza y pasaba los veranos en Navalcarnero. Todo el verano, porque además mi padre era catedrático y tenía 2 meses de vacaciones. De 4 hermanos que somos, nos hemos casado 3 con gente de Madrid. Entonces, con gente de Madrid, 1 de Móstoles, que soy yo. En el 79 conocí al que hoy es mi marido, está por ahí, mostoleño hasta la médula. Yo nunca había antes, le conocí con 17 años, y hasta ese momento yo nunca, jamás había oído hablar, ni a mis padres ni en mi entorno, de lo que era la guerra civil. Nunca. Lo que había sucedido, mi madre contaba que se pasó mucho hambre, pero después, no en la casa. O sea, ella decía, cómete todo que se ha pasado mucho hambre, pero después. Mi padre, nunca. Mi padre murió cuando yo tenía 18 años, se llevó muchas cosas con él. La vida no me permitió, porque, para que vean un detalle, yo no supe hasta prácticamente los 14 años que mi padre había estado en la división azul, porque no se hablaba, no se expresaba. Sin embargo, llegué a casa de mis suegros, mostoleños desde siempre, y mis suegros hablaban mucho de las experiencias que habían tenido en la guerra civil. Sobre todo mi suegro, cuando empezó en la guerra tenía 20 años y bueno, pues la pasó preso por parte de los republicanos, estuvo haciendo trabajos, pues porque no quería la guerra y porque tenía unas tierras, era propietario de unas tierras. Estuvo siempre con su hermano y no podían escaparse porque si se escapaban le mataban al que iba delante y al que iba detrás. Al final de la guerra pasó mucho hambre, pasó muchísimo hambre, nos contaba que se llegó a comer hasta un perro. Él aprendió a leer y a escribir, lo poco que sabía leer y escribir en la guerra, durante ese periodo de la guerra. Y al final de la guerra estaban las Rozas, les tenían a todos ahí metidos, pues esperando ya los últimos estertores de la guerra. Y el hambre, no el amor, le hizo bajar una noche andando desde las Rozas hasta Móstoles. Se llegó a la casa del tío Manolo, que existió, el tío Manolo, un tío soltero suyo que se mantuvo aquí en Móstoles durante toda la guerra, y su casa estaba en la esquina de calle Cristo con Malasaña, y allí se comió 2 platos de garbanzos, se puso muy malo, porque no estaba acostumbrado, devolvió, pero se tuvo que marchar otra vez porque si no mataban a su hermano y al que iba detrás, que era un chavalito, simplemente que era un chaval de 17 o 18 años. Y se marchó y en una noche lo hizo. Entonces, bueno, pues todas esas vivencias él estuvo, cuando nos contaba, además lo contaba como una parte de su pasado. A mí me sorprendía, porque claro, no escuchar a nadie hablar directamente de esa época, a de repente escuchar a una persona de su propia vivencia, pues contaba que estuvo a punto de ser ejecutado 2 veces, pues por cosas tontas, cosas nimias, que uno le insultó al otro, que no le ejecutaron por cosas nimias y cosas tontas también, pues porque el que iba con él era gallego, el otro que le iba a ejecutar era gallego también, y tú eres gallego, pero como hombre, ¿dónde te metes? Las anécdotas que pasan en estas guerras, ¿no? Entonces, al empezar a escribir esta novela y ubicarla en Madrid, pensé en que el principio de la guerra, sobre todo, y la inmediata posguerra, que es de lo que se trata en Las 3 heridas, se vivió de manera muy diferente, aunque las consecuencias fueron las mismas, en los pueblos, en un pueblo como Móstoles, que era un pueblito de 3.000 habitantes, que lo que fue en Madrid, en el núcleo de Madrid, ¿no? Entonces quise pues meter esos 2 escenarios, porque conocía muy bien, además, conocía de primera mano lo que pasó en los primeros días, lo que sucedió en los primeros días en un pueblo como Móstoles, y luego conseguir unir esas 2 historias, de más urbana de Madrid y más gente pues, que prácticamente no conocía Madrid, aunque estaban a 15 kilómetros de Madrid.
Esa es la razón. Mi suegra, que con 14 años desalojaron de aquí, se evacuaron de Madrid y se fue a vivir a Cuatro Caminos, a la casa de un médico, y ella decía siempre que pasó mucho hambre y que se pasó toda la guerra con una bolsa vacía y se iba por la mañana muy temprano a buscar una cola para ponerse y esperar a ver qué es lo que había al final de la cola, que le echasen el encerrazo. Y esa es la historia de esos flecos que yo escuchaba a mis suegros, pues me han servido un poco para formar o conformar los personajes de la novela en el ámbito de Móstoles. ¿Y cómo